Buenas noches, querido público televidente. El día de hoy es un gran personaje, una autoridad a nivel nacional, el ingeniero Guillermo Quequesana. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, consultor en el campo inmobiliario, consultor en el campo de evaluaciones, delegado del Colegio de Ingenieros del Perú, ante la mesa de trabajo del Ministerio de Vivienda en el tratamiento de la Ley 29090. Es miembro de la Comisión de Reglamento de Inspectores Municipales de la obra del Colegio de Ingenieros. También es expositor en el CIP, en el CAP, en talleres sobre resultados de aplicación de la Ley 29090. Es verificador de la SUNARP. Es verificador responsable de saneamiento físico legal de la Católica, diplomado en peritaciones y tasaciones, otorgado por la Universidad Nacional de Ingeniería y la Corporación Latinoamericana y de Entrenamiento. Es perito judicial de la Corte Superior de Lima, perito evaluador panamericano, UPAP, miembro de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, paz presidente del Centro de Desarrollo Profesional del CIP, paz director del Cuerpo Técnico de Tasaciones, y es autor de varios libros relacionados al tema de saneamiento inmobiliario. Con ustedes, el ingeniero Guillermo Quequesana nos va a hablar sobre las independizaciones, qué tan importante es. Vamos a recibir también consultas del público a las que el ingeniero va a responder. Muchas gracias, ingeniero, por estar presente. Adelante, por favor, tiene la palabra. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Encantadísimo de poder nuevamente estar con la asociación en lo que deseen en relación a los temas que se ha señalado. Estoy a completa disposición de ustedes. Quiero señalar de que los temas de independización son los temas más críticos en los expedientes técnicos registrales para la inscripción de predios en el registro público. Casi diría yo que un 70% de los proyectos presentados al registro público tienen un tema de observaciones por parte del registrador en la parte de independización. La independización es un seccionamiento de la edificación, pero que tiene que corresponder a varios criterios. El detalle no es simplemente diseñar la parte de las secciones, sino combinarlos con otros aspectos que son indispensables para que el registrador no ponga problemas, ¿no? Por eso importante es tratar este tema. Quisiera ver si hay alguna inquietud precisa para poder aclarar. Sí, justamente aquí tenemos algunas consultas del público que nos dicen cuáles son las diferencias entre independización, subdivisión y partición. Bueno, sí hay diferencias, palabritas que se parecen, pero que no son lo mismo. Nosotros consideramos técnicamente la subdivisión como un seccionamiento de terrenos. La subdivisión nos permite generar áreas totalmente autónomas, independientes, que no tienen nada que ver, producto de un solo predio, que se puede subdividir en 2, 3, de acuerdo a los parámetros. La independización es el seccionamiento de edificaciones. Esta es la diferencia, ¿no? Mientras que en la subdivisión es un proceso de seccionamiento de terreno, la independización es un proceso de seccionamiento de edificaciones. ¿Cuáles son las diferencias? Primero que en el segundo, en el caso de la independización, tenemos nosotros bienes exclusivos, tenemos áreas comunes y sobre todo reglamento interno, porcentaje de derechos que corresponde a cada una de las secciones que hacen en conjunto lo que es el valor de la propiedad. Entonces, entre la independización y la subdivisión, esa es la diferencia. Hablemos ahora de la división y partición. La división y partición se establece cuando hay una copropiedad, o sea, cuando hay copropietarios. El caso, por ejemplo, de las herencias de los hermanos, ¿no? De los hermanos son copropietarios de una masa hereditaria, donde tiene que haber una división y tiene que haber una partición. La división es siempre y cuando físicamente sea factible dividir un predio en cuanto a las posibilidades que permitan los parámetros. De no ser así, entonces se establece sobre el valor y se puede dividir el valor entre los porcentajes que dan cada uno de los copropietarios en lo que le corresponde al valor. Pero cada parte que tengamos de los copropietarios siempre va a ir perteneciendo a todos. Ahí es donde viene la partición,
que es la permuta de las acciones que tienen que mutuamente cederse los copropietarios para que cada uno pueda acumular un 100% perteneciente a una sección y de esa manera se consolida una propiedad exclusiva. Entonces, la subdivisión, seccionamiento de terrenos, independización, seccionamiento de edificaciones, aunque existe también independización de terrenos, como el caso, por ejemplo, las habilitaciones urbanas, ¿no? Las habilitaciones urbanas no se subdividen, se independizan. Y aparte de ello, también en los terrenos rústicos, también el primer elemento de la parcela es la independización de la parcela. Esas serían las diferencias. Su microarquitecta. Sí, justo tenemos algunas otras consultas que el público nos está brindando. Nos dicen, una de ellas, ¿cuáles son las observaciones que hace registro a los arquitectos e ingenieros que son verificadores? Ya. Las más comunes son el hecho de que no haya coincidencia entre lo que es la fábrica y lo que es la independización. Estamos diciendo de que la independización es el seccionamiento de la edificación de la fábrica. Entonces, tiene que haber perfectamente coincidencia, tanto en sus memorias como en sus cálculos de sus áreas. O sea, el área total, por ejemplo, techada de lo que es las secciones más el área techada de la que es las áreas comunes tiene que ser igual al de la fábrica. Entonces, ese problema muy es común porque los ingenieros arquitectos muchas veces se focalizan en la independización sin tener en cuenta la fábrica o la licencia que ya tiene áreas. El segundo tema es de la no coincidencia entre lo que son los linderos, las medidas perimétricas de cada una de las secciones en relación a las memorias. Para eso hay una metodología que vamos a explicarla posteriormente, de cómo convertir un plano de fábrica en un plano de independización, a fin de que no haya justamente estas diferencias, ¿no? La mayor cantidad de observaciones que hace el registro público está centrada en estos dos temas, ¿no? O las medidas no encajan, o las áreas no encajan, o la memoria de que puede tener la independización es diferente a la memoria de la fábrica. El reglamento de inscripción de predios señala de que los planos, la memoria tiene que ser coincidente con los planos. No puede tratarse de cosas diferentes porque se secciona. Un ejemplo, en la fábrica yo puedo decir sala-comedor, por ejemplo, una sección. En la independización digo living-comedor. Para el registrador, esa es otra cosa, ¿no? Técnicamente lo entendemos, pero su reglamento dice que tiene que ser coincidente. Entonces, ahí es otro de los temas por los cuales a cada rato hay observaciones, porque se tiene la idea de que el registrador debe pensar como ingeniero o arquitecto. Y la verdad que eso no va a suceder nunca, porque el registrador es registrador. ¿Cómo piensa el registrador? Con su reglamento de inscripción de predios. Nada más con eso. Él no entra en ningún detalle técnico porque está imposibilitado de hacer observaciones de tipo técnico. Lo que hace el registrador son observaciones de tipo registral, cuando el reglamento le dice que la fábrica debe ser coincidente o la independización con la fábrica y no lo es. Entonces ahí observa el registrador. Cuando las medidas que establece la memoria no son las de la fábrica, observa el registrador. Cuando las áreas totales de la independización no son las que contiene la fábrica, ahí observa el registrador. Es su función. La nuestra es que todo eso coincida. Perfecto, ingeniero. Aquí tenemos también otra consulta que dice, ¿cuáles son los principios básicos para hacer un seccionamiento en la independización? Los principios que yo recomiendo es de que tanto el ingeniero como el arquitecto tiene que tener noción de que no puede separar dentro de la parte conceptual técnica la fábrica de la independización. Voy a poner un ejemplo muy, muy simple. La fábrica viene siendo así como una torta. Es una torta, así, esa torta de cumpleaños, esa torta, esa es la fábrica. Y la independización es el seccionamiento de esa torta. O sea, esa torta la dividimos en secciones, en pedazos. Sacamos un pedazo, lo ponemos en un plato y se lo damos a una persona. En el caso del inmueble, sacamos un departamento, lo ponemos en una ficha registral y se lo damos en venta a una persona. Entonces, cuando yo saco un pedacito de la torta, me sale con todo lo que tiene la torta.
tiene de repente confitillos, tiene de repente pasas, no, me sale con todo eso, no me sale una cosa diferente. Entonces, la coincidencia que tiene que haber entre la independización y la fábrica debe ser perfecta, en su descripción como en sus áreas. El otro tema es el seccionamiento que hace el ingeniero, el arquitecto. En el bosquejo, digamos, de la parte que tiene que diseñar de los linderos, las medidas perimétricas de la independización. Muchas veces el arquitecto o el ingeniero no tiene en cuenta cuáles son los elementos comunes, por ejemplo, cómo se consideran los elementos comunes, por ejemplo, muros, que muros pueden ser medianeros. Las áreas comunes tienen muros y nos damos cuenta que no. Todos esos aspectos son los que tiene y observa el registrador, porque lo que estamos haciendo a través del seccionamiento de la independización es la delimitación de la propiedad, de lo que se va a otorgar en propiedad a una persona, cuyos linderos tienen que estar perfectamente determinados. Entonces, cuando no tenemos en cuenta si un muro es medianero o no es medianero, si un muro colinda, digamos, con una sección o no colinda con la sección, colinda con un área común, ¿quién absorbe ese muro? ¿La sección o el área común? El área común no va a tener muros, por lo tanto lo absorbe la sección. El diseño es fundamental bajo los criterios de lo que es los bienes comunes. Yo recomiendo mucho que antes de diseñar, lean la ley 27157, su artículo 40, donde está toda la relación de los bienes comunes para que tengamos una idea en el momento de bosquejar la independización, cómo es que tenemos que diseñar. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Y justamente también es importante poder estar en acuerdo con el propietario y que pudiera hablar previamente con los hijos que vaya a tener, ¿no? Para que pudieran tener muy claro cuáles son las áreas a independizar y cuáles son las áreas comunes. Surgen casos que luego se arrepienten y no querían que sea un área común, porque el área común no lo pueden vender. Luego quieren hacer un cambio de esto y también procede, ¿correcto, ingeniero? ¿Cuál es la forma para proceder de cambiar de un área exclusiva a un área común? ¿Es posible? Eso no es tan fácil. La ley 27157 prevé, ¿no?, de que los bienes comunes pueden venderse, ¿no? Es decir, puedo vender los aires de la azotea, puedo vender, por ejemplo, un hall, etcétera, ¿no? Y hay veces que a uno le parece técnicamente que eso es una aberración, pero en cierta manera no lo es. Pongo un ejemplo para que más o menos se logre entender. Nosotros tenemos Jockey Plaza y a mí me interesa comprar el hall, uno de los halls. ¿Por qué? Porque ahí voy a poner mi stand de turismo, Coca-Cola, voy a usar el hall, porque voy a aprovechar toda la gente que pase por ahí. Entonces, la Junta de Propietarios de Jockey Plaza tiene que autorizarme la compra-venta y me puede otorgar, ¿no?, la escritura para poder ser yo una propiedad exclusiva. Pero antes de eso hay un paso que se llama desafectación. Eso significa de que tiene que haber un procedimiento y que como es un área común, tenemos que desafectarla, o sea, que ya no sea un área común, registralmente que ya no sea un área común, y después de la desafectación, recién podemos pasar a lo que es la venta, o sea, la propiedad, convertirlo en propiedad exclusiva. Y en relación a la voluntad de los papás, en los procesos de división y partición, eso es un problema muy general, ¿no? Porque los papás tienen su voluntad, pero a veces eso no condice con los aspectos técnicos ni con los legales, ¿no? Cuando yo me vaya, le dejo la parte, el segundo piso se lo voy a dejar a mi hijo, los aires, ¿no? Y cuando él construya, entonces al tercero, al cuarto, de toda la propiedad, ¿no? Y no se percata que si el primer piso no construye, todos se quedaron sin herencia, ¿no? Entonces, eso pasa por un detalle técnico, por un detalle, digamos, legal también. No es simplemente una voluntad que se pueda hacer en la práctica. Tiene que delinearse en varios factores. El tema de división y partición es un tema muy interesante, en que muchas veces se cree que es un tema legal, y no, mis amigos, no es un tema legal, es un problema técnico, porque tanto el verificador como el perito son los que tienen que proporcionar la división y partición. Naturalmente que la gente cree de que el juez es el que tiene que resolver, pero les digo qué cosa es lo que hace el juez. El juez pide al perito cómo se resuelve, y eso que resuelve el perito es lo que sentencia el juez. En ese caso mejor me voy donde el perito, pues, ¿no?, para que resuelva. Eso es así. Sí, ingeniero, qué importante es tener todo este conocimiento
También le vamos a pedir su número porque aquí nos están solicitando varias personas que para alguna asesoría especializada pudieran contactar con usted como un coach y mentor, ¿no? Con ello previo acuerdo. También hay muchas personas que están interesadas en poder independizar sus propiedades, con Claro. personas que ya tengan mucho conocimiento, para también comentarles a todo el público que nos ve que el ingeniero Guillermo Quequesana es miembro directivo de la Asociación Nacional de Saneamiento Inmobiliario y también es miembro de la comunidad de verificadores. Asimismo, como miembro invitado de la comunidad y de la Comisión Interna de Saneamiento del Colegio de Arquitectos. El ingeniero Guillermo Quequesana tiene una gran trayectoria en el tema de saneamiento físico legal. También es ponente de muchas charlas. Y aquí le vamos a pedir su número telefónico, ingeniero, para que pues pudiera brindar asesorías personalizadas a personas que están interesadas en lograr su independización de predio, así como a otros arquitectos que quieran escucharlo en sus charlas magistrales, para que ¿Cómo se no? pudieran inscribir con usted. Mi teléfono es el 9988-57189. 9988-57189. Para todo lo que ustedes deseen. Para todo lo que ustedes deseen. Muchas gracias. Sí, correcto. Estamos a nivel nacional, tenemos verificadores en todo el territorio peruano, así que cualquiera de ustedes que guste realizar alguna independización, les recomendamos que se capaciten y que lo hagan con los expertos y los mejores en el tema. También quisiéramos decir al ingeniero Guillermo Quequesana, antes agradecerle y consultarle si tiene algún caso muy complicado que haya tomado durante toda su trayectoria de independización y que nos pudiera comentar un poquito más de cuál fue la mayor dificultad para esto y cómo logró superarlo. Bueno, muy breve. Yo tuve la ocasión de hacer un proyecto de fábrica de independización, me parece, para el Grupo GON. Eran 2 torres de 21 pisos, creo, ¿no? Eran como 600 y pico secciones. Entonces, cuando uno tiene un trabajo de ese tipo, de esa magnitud, y no quiere tener problemas en registro público, descubrí que hay un solo secreto, ¿no? Porque independizar un edificio de 3 pisos o de 20 pisos va a ser lo mismo, pero hay un secreto cuando uno tiene una magnitud de ese orden, es el orden. Generar un orden. Tiene que ser muy ordenado en todos sus procedimientos para que no tenga ningún problema. Cuando hice ese tipo de trabajo, por ejemplo, que fue muy complejo, porque incluía sótanos de diferentes niveles, incluía áreas comunes que no eran tan compatibles, las secciones que tenían muchas veces que había una duplicidad de secciones, que tenía que acumularse también secciones. Fue un trabajo interesante y lo desarrollamos, me parece que en algo más como de 2 meses y medio, pero ¿cuál fue el resultado? Que cuando entró la calificación se tuvo 2 observaciones nada más, pero de tipo mecanográfico, no de tipo concepto. Lo que tiene que hacer el verificador, tanto como el contratador también, es procurar de que las observaciones que haga registro público sean en el orden, no sean en el orden de fondo, sino de forma, ¿no? Porque si es de forma, se puede corregir, pero cuando los elementos son de fondo, cuando no hay coincidencia, ¿no? Ya la cosa es un poco compleja, ¿no? Así que, pero yo los animo a todos porque este tema es un tema que tampoco es complejo, pero es materia simplemente de conocerlo. En los eventos que va a desarrollar la asociación, vamos a tener la oportunidad de desarrollar muy ampliamente este capítulo de independización, donde incluso hay un taller que se va a hacer práctico, donde yo les garantizo que salen independizando. Eso va a ser así, ¿no? Eso ya es un tema que la asociación lo va a plantear seguramente en las próximas semanas. Sí, perfecto, ingeniero Guillermo Quequesana. La verdad que es un honor y un placer tenerlo aquí en este programa auspiciado por la Asociación Nacional de Saneamiento Inmobiliario y los miembros directivos. También le queríamos hacer una consulta respecto a hay muchos comentarios en realidad, y una consulta más, ¿no? Al azar hemos visto en cuanto a las preguntas que hay aquí.
y estamos viendo qué es lo que se recomienda para el caso que una propietaria de una vivienda independizada dejó a uno de sus hijos, ya le ha dado el adelanto de legítima, pero ahora desconocen totalmente la deuda que ella tenía hipotecaria, es decir, le están dejando a que ella pague sola todo y está próxima a perder su vivienda. ¿Usted te recomienda de que continúen con esto del adelanto legítima y no ocurra nada más, que se quede en stand-by todo? Voy a ser muy claro y voy a resumir. Una cosa es la propiedad. La propiedad es respetada, no se puede tocar la propiedad, amparada por la Constitución, las normas, las leyes, todo lo que quieran. La propiedad es un derecho, ¿no? De que le asiste a la persona, de que se le garantice. Y otra cosa es las condiciones de la propiedad. Una propiedad yo la puedo tener hipotecada, la puedo tener embargada, la puedo tener con acciones cautelares, la puedo tener con cargas registrales, no son las condiciones. Y cuando se transfiere, sea compraventa, anticipo legítima, lo que ustedes, se transfiere activo y pasivo. Activo y pasivo, porque la persona que adquiere la propiedad, si está hipotecada, adquiere la hipoteca. Si está embargada, adquiere el embargo. Es decir, a veces eso no se percata mucho y genera muchos problemas, pero es materia de simplemente exponer el caso, porque me imagino que si está hipotecada o está, digamos, embargada, tiene que arreglarse el problema legalmente, ¿no? Técnicamente ahí ya no se puede hacer nada, porque la transferencia le da el activo y el pasivo. Hay que tener cuidado. Los tratos de anticipo legítima hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque se da un anticipo a una hija o a un hijo, pero sin tener en cuenta de que puede haber más hijos, ¿no? Y la ley en ese sentido genera una igualdad para todos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Hay muchos casos muy desagradables en ese tema. Hay que tener bastante cuidado. En esos casos yo lo que recomiendo, antes de que se haga un anticipo legítima, consulten con un abogado cuáles son las perspectivas, las virtudes y defectos del trámite que se va a hacer. Los papás, imposible que quieran dejarle pues problemas a los hijos, ¿no? Tampoco ellos desconocen estos puntos. Muchos creen de que transfiriéndole al hijo murió la deuda. No, no es así. No es así. Se transfiere el pasivo también. Sí, correcto. En este caso de esta propietaria no ha independizado, ¿no? Independizó luego de haber obtenido la hipoteca. Entonces ya tiene la pérdida de toda su vivienda a totalidad. No es que me haya perdido, por favor, porque la hipoteca es una garantía, no es que se haya trasladado la propiedad ya al deudor, ¿no? O al acreedor, no. Es una garantía. En este caso ya dejaron de pagar todas las letras, ¿no? Tienen como 6 letras atrasadas, entonces ya están a punto pero de... que aproveche las nuevas disposiciones del gobierno en el sentido de refinanciamiento de las deudas. Es decir, que eso no le veo algún problema en que pueda regularizar. Si no lo hace, más bien sí va a perder porque los bancos no creen en nadie. Pero ahorita con todas las disposiciones que ha dado el gobierno en cuanto al fraccionamiento de deudas, el aplazamiento de las deudas, la forma de financiar las deudas, la baja de intereses, es la oportunidad para que pueda resolver su problema. Que lo consulte bien con el banco, etcétera, y que lleguen, digamos, a un acuerdo. Pero rehuir el problema es lo peor que se puede hacer. Va a perder todo. Entonces, enfrente el problema, va a encontrar una solución que en cierta manera va a ser un poco forzada, penosa, pero no va a perder todo, Eso es así. Sí. Ingeniero, también ocurren algunas otras consultas de la comunidad de verificadores y preguntan cuál es la diferencia entre un verificador común y uno catastral. Los verificadores comunes son los que se encargan fundamentalmente de los predios urbanos y los como verificadores catastrales de los predios rústicos. Las condiciones también son diferentes, ¿no? Para una verificación catastral normalmente se pide un verificador catastral ingeniero o geógrafo. Puede ser un ingeniero agrónomo o puede ser un geógrafo. Mientras que para los verificadores comunes puede ser ingeniero civil o arquitecto, nada más, ¿no? Ambos son verificadores, pero con diferentes funciones. Las funciones
se asumen en razón a la especialidad que tiene cada profesional, ¿no? En el caso de los ingenieros civiles y los arquitectos son pues los predios urbanos, ¿no? No hay más. En los agrónomos en sus predios rurales, rústicos, agrícolas, etcétera. Y los geógrafos, que son los que tienen que ver todo lo que son la parte de linderaciones, áreas, etcétera, topográficas que se requiere para registro público. Qué interesante, ingeniero Quequesana, todo lo que nos comenta, y la verdad que todo esto, toda esta experiencia es muy enriquecedora para todos los que escuchan, porque son muchos años de experiencia que usted nos comenta en unos minutos. Seguramente prontamente va a estar también como entrevistado en otra oportunidad, porque todo el conocimiento que tiene es muy importante y el legado que está dejando en conocimiento también lo es, ¿no? Para que futuras generaciones puedan recordar todo lo que usted está dándoles a conocer, enseñando con toda la experiencia que tiene y el manejo en estos temas de saneamiento inmobiliario. No, Le agradecemos cuando guste. muchísimo. Le agradecemos muchísimo por estar el día de hoy con nosotros y hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias a todo el público que nos está viendo el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por la invitación y me tienen a sus órdenes cuando gusten, ¿no? De repente podemos tratar otros temas también, así que no se preocupen. Va a haber tiempo para poder estar nuevamente juntos. Muchas gracias, más bien, a ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.